Diosdado Cabello acaba de firmar su propia sentencia, y no lo digo en sentido figurado. Lo que ocurrió en las últimas horas representa el desafío más temerario, más imprudente y más autodestructivo que haya protagonizado el ministro del Interior venezolano desde que comenzó esta nueva etapa política. Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor de alto perfil, fue liberado hace apenas unas horas, respiró libertad por un instante, abrazó a los suyos. Pronunció algunas palabras sobre el infierno que vivió en cautiverio, y cuando el mundo pensaba que finalmente la cordura había prevalecido, el régimen lo volvió a secuestrar. Sí, escucharon bien. El mismo día de su liberación, las fuerzas de seguridad chavistas irrumpieron nuevamente y se lo llevaron detenido. Un acto de provocación directa que tiene nombre y apellido: Diosdado Cabello. Este movimiento no fue un error administrativo ni una confusión burocrática. Fue un mensaje calculado, una declaración de guerra abierta contra Washington. Y créanme cuando les digo que Marco Rubio no va a quedarse de brazos cruzados. Lo que viene en las próximas horas podría cambiar todo. Pero antes de contarles lo que está preparando el secretario de Estado norteamericano, necesitan entender la magnitud de lo que Cabello acaba de desatar. Este es el duelo definitivo, y solo uno de ellos saldrá victorioso. La conferencia de prensa que ofreció Diosdado Cabello este martes representa mucho más que una simple comparecencia mediática. Constituye un desafío frontal, descarado y absolutamente personal contra el hombre más poderoso de la política exterior estadounidense. Marco Rubio ha dedicado más de una década de su carrera a combatir al régimen venezolano. Y Cabello lo sabe perfectamente. Por eso eligió este momento para provocarlo. Por eso decidió burlarse públicamente de la liberación de 897 presos políticos, restándole uno con sarcasmo. Por eso ordenó la redetención de Guanipa apenas horas después de su excarcelación. Cada movimiento fue calculado para irritar, para humillar, para demostrar que él todavía manda. Pero aquí está el problema fundamental que Cabello parece no comprender. El tablero cambió radicalmente desde el 3 de enero. Aquella madrugada que transformó la geopolítica latinoamericana demostró algo que muchos creían imposible. Estados Unidos puede extraer a quien quiera, cuando quiera, sin previo aviso. Nicolás Maduro era considerado intocable. Tenía un aparato de seguridad formidable, anillos de protección múltiples, protocolos de emergencia sofisticados, y sin embargo fue sacado de su residencia en cuestión de minutos. Si pudieron llevarse al mismísimo líder del régimen, imaginen lo que pueden hacer con su segundo al mando. ¿Ustedes creen que Diosdado realmente no entiende el peligro que corre o simplemente está apostando todo a una última jugada desesperada? La psicología detrás del comportamiento de Cabello revela algo fascinante y profundamente perturbador. Estamos presenciando un caso textual de disonancia cognitiva llevada al extremo. Este hombre actúa como si los acontecimientos del 3 de enero nunca hubieran ocurrido. Habla de rescatar a Maduro como si fuera una posibilidad real. Menciona a los marines norteamericanos en tono burlón, como si no hubieran demostrado ya su capacidad operativa. Se comporta con la arrogancia de quien todavía controla el juego, cuando la realidad es que está jugando con fichas prestadas en un casino que ya no le pertenece. Pero cuidado, porque esta negación de la realidad tiene un propósito estratégico. Diosdado necesita proyectar fortaleza para mantener cohesionada a su facción interna. El momento en que muestre debilidad, el momento en que admita que las cosas han cambiado, toda su estructura de poder se desmorona. Sus generales leales comenzarán a buscar alternativas. Sus operadores políticos empezarán a negociar por cuenta propia. Su red de influencia se fragmentará en cuestión de días. Así que debe mantener la fachada, debe seguir actuando como el hombre fuerte, aunque por dentro sepa perfectamente que cada hora que pasa lo acerca más a una celda en territorio estadounidense. La soberbia se ha convertido en su mecanismo de supervivencia. Ahora bien, analicemos la rivalidad legendaria entre estos dos adversarios. Marco Rubio fue el primer político norteamericano de alto nivel en etiquetar públicamente a Diosdado Cabello como el Pablo Escobar de Venezuela. Corría el año 2017 cuando el entonces senador por Florida pronunció esas palabras ante el Congreso de Estados Unidos. Vinculó directamente a Cabello con el tristemente célebre Cártel de los Soles, esa organización criminal enquistada en las Fuerzas Armadas venezolanas que controla rutas de narcotráfico hacia Centroamérica y el Caribe. La respuesta de Diosdado fue predecible. Lo bautizó como Narco Rubio en su programa televisivo, acusándolo de servir a las mafias de Florida. Aquella batalla de calificativos fue solo el primer capítulo de una guerra que ahora llega a su desenlace.
En 2018, Marco Rubio fue el arquitecto principal de las sanciones del Departamento del Tesoro que señalaron específicamente a Diosdado Cabello como cabecilla de operaciones ilícitas. Le congelaron cuentas, le bloquearon activos, le cerraron puertas en todo el sistema financiero internacional. Cada sanción fue una estocada diseñada para asfixiarlo económicamente. Para 2020, la presión aumentó exponencialmente cuando se anunció una recompensa de $25 millones por información que condujera a su captura. Rubio impulsó personalmente esa medida. Quería enviar un mensaje inequívoco. Tarde o temprano, la justicia norteamericana alcanzaría al ministro venezolano, y ese momento parece haber llegado finalmente. ¿Recuerdan cuando Cabello se burlaba de esa recompensa diciendo que nadie se atrevería a tocarlo? Bueno, ahora esos 25 millones representan un incentivo muy real para cualquiera cercano a él. La doctrina que Marco Rubio ha impreso en la administración Trump es absolutamente clara: tolerancia cero al engaño. Lo ha repetido en múltiples ocasiones y lo ha demostrado con acciones concretas. Cuando Washington negocia, espera cumplimiento total de los compromisos adquiridos. No hay espacio para medias tintas ni para maniobras dilatorias. Los hermanos Rodríguez entendieron perfectamente este mensaje, por eso Delcy se ha convertido en lo que algunos llaman, con evidente ironía, la empleada del mes de Donald Trump. Está cumpliendo cada instrucción que llega desde la encargada de negocios norteamericana. Está liberando presos, está abriendo puertas a empresas estadounidenses, está canalizando los ingresos petroleros a través de cuentas supervisadas. Hace todo lo necesario para sobrevivir políticamente. Pero entonces aparece Diosdado Cabello y sabotea sistemáticamente cada avance. Secuestra nuevamente a Guanipa, se burla públicamente de los acuerdos alcanzados. Proyecta una imagen de desafío que contradice directamente lo que los Rodríguez intentan construir. Es como si existieran dos gobiernos dentro del mismo régimen. Y precisamente esa fractura interna es lo que Washington está explotando con quirúrgica precisión. Permítanme explicarles algo fundamental sobre la dinámica actual del poder en Venezuela. Desde la extracción de Maduro, el país está gobernado efectivamente por una troika fracturada: Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Los primeros dos han decidido colaborar con Washington para preservar lo que puedan de sus posiciones. Han aceptado que el antiguo modelo ya no es viable. Han comprendido que resistir frontalmente a Estados Unidos equivale a un suicidio político y posiblemente literal. Pero Cabello representa el ala radical que se niega a aceptar la nueva realidad. Se ha posicionado como el guardián del antiimperialismo chavista, como el único que no se arrodilla ante el norte. Esta postura le genera cohesión entre los sectores más duros del oficialismo, le permite mantener lealtades militares basadas en la narrativa de resistencia patriótica, pero simultáneamente lo convierte en el principal obstáculo para cualquier proceso de transición ordenada, y Marco Rubio lo tiene perfectamente identificado como el objetivo prioritario a neutralizar. Mientras los Rodríguez firman documentos, Diosdado enciende fuegos, y alguien tendrá que pagar las consecuencias. Hablemos ahora de lo que significó realmente el 3 de enero para el equilibrio de poder regional. Aquella operación militar demostró capacidades que muchos analistas subestimaban. Estados Unidos logró penetrar el aparato de seguridad venezolano, evadir todos los protocolos de protección presidencial y extraer a Nicolás Maduro en tiempo récord. Fue el equivalente moderno de la invasión a Panamá para capturar a Manuel Noriega, pero ejecutado con tecnología y precisión del siglo XXI. El mensaje para el resto de la cúpula chavista fue devastador: nadie está a salvo. Si pudieron llevarse al jefe máximo desde su propia residencia, pueden llevarse a cualquiera. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, no pierde oportunidad para recordar este precedente. Cada declaración suya refuerza la misma idea: ya nos llevamos al principal, el resto es cuestión de tiempo. Diosdado Cabello intenta proyectar la imagen de que aquel episodio fue una anomalía, un evento aislado que no se repetirá. Por eso habla con tanta soltura sobre rescatar a Maduro, aunque sabe perfectamente que eso jamás ocurrirá. Por eso menciona a los marines en tono despectivo, como si su presencia en el Caribe fuera meramente decorativa. Pero esta narrativa tiene un problema fundamental: nadie la cree, ni sus propios subordinados la creen completamente. Todos vieron lo que pasó. Todos saben que el escudo de invulnerabilidad que supuestamente protegía al chavismo fue atravesado sin mayor dificultad. La pregunta que circula en los cuarteles venezolanos no es si vendrán por Diosdado, sino cuándo. ¿Por qué creen ustedes que Padrino López, el todopoderoso ministro de Defensa, ha desaparecido prácticamente de la escena pública? ¿Casualidad o precaución extrema?
La ausencia prolongada de Vladimir Padrino López constituye uno de los misterios más intrigantes de la coyuntura actual. Este general, que durante años fue el rostro visible del componente militar chavista, el hombre que supuestamente distribuía sobres con enormes sumas de dinero entre los altos oficiales, simplemente se esfumó del radar público. No aparece en actos oficiales, no emite comunicados, no respalda públicamente las acciones del gobierno. Su silencio resulta ensordecedor en un contexto donde cada declaración cuenta, donde cada posicionamiento define lealtades. Algunos especulan que ya está negociando discretamente con Washington. Otros sugieren que simplemente está esperando ver hacia dónde sopla el viento antes de definirse. Lo cierto es que su invisibilidad debilita enormemente la posición de Diosdado Cabello. Sin el respaldo explícito del alto mando militar, las bravuconadas del ministro del Interior pierden sustento real. Puede gritar todo lo que quiera desde su programa televisivo, pero si los generales no lo respaldan con acciones concretas, sus palabras son apenas ruido. Ahora déjenme contarles sobre las implicaciones internacionales de la redetención de Juan Pablo Guanipa. Este dirigente opositor no es cualquier figura política. Es considerado por María Corina Machado como uno de sus colaboradores más cercanos, un pilar fundamental para cualquier proceso de reconstrucción institucional. Marco Rubio lo ve como parte del equipo que eventualmente gobernaría Venezuela. Al secuestrar nuevamente a Guanipa, Diosdado Cabello no solo ataca a un individuo, está atacando directamente el capital político que Rubio ha invertido en Venezuela durante años. La relación entre Marco Rubio y María Corina Machado trasciende lo meramente diplomático. Es una alianza estratégica construida sobre años de confianza mutua, de objetivos compartidos, de visiones coincidentes sobre el futuro venezolano. El secretario de Estado norteamericano considera a Machado como la legítima presidenta electa del país. Ve en su liderazgo la mejor esperanza para una transición democrática genuina. Y dentro del círculo cercano de Machado, Juan Pablo Guanipa ocupa un lugar destacado. Es alguien en quien ella confía plenamente para tareas de primera línea, por eso este secuestro representa una afrenta personal para Rubio. No es solo un ataque contra la oposición venezolana en abstracto, es un golpe directo contra personas que él considera aliadas fundamentales. Las próximas horas serán determinantes. Fuentes cercanas al Departamento de Estado sugieren que Marco Rubio podría estar activando protocolos de respuesta contundente. Ya hemos visto operaciones recientes que demuestran el alcance del aparato de inteligencia norteamericano. La captura de un petrolero venezolano en el Océano Índico ilustra perfectamente esta capacidad de interdicción global. Si pueden interceptar embarcaciones en aguas tan distantes, imaginen lo que pueden hacer en territorio venezolano donde ya tienen presencia operativa confirmada. El FBI ha participado en operaciones conjuntas con estructuras de seguridad locales. Existen canales de comunicación directa entre agencias norteamericanas y elementos dentro del propio aparato chavista. La recompensa de $25 millones por Diosdado Cabello nunca ha sido tan tentadora para quienes lo rodean. Cualquiera podría convertirse en el próximo colaborador de Washington. Hablemos ahora del contexto más amplio de las liberaciones de presos políticos. En las últimas semanas hemos visto salir de las mazmorras chavistas a figuras como Freddy Superlano y María Oropesa. Cada liberación fue presentada como muestra de buena voluntad por parte del régimen, como evidencia de que están cumpliendo los compromisos adquiridos. Pero la realidad es bastante más compleja. Estas excarcelaciones no responden a un súbito despertar humanitario de la cúpula gobernante. Son el resultado directo de presiones norteamericanas imposibles de ignorar. Washington exigió la liberación de todos los prisioneros políticos como condición ineludible para cualquier tipo de entendimiento. Los Rodríguez han intentado cumplir, aunque a su propio ritmo y con sus propias condiciones. Pero entonces Diosdado Cabello interfiere con acciones como la redetención de Guanipa, saboteando el proceso y generando fricciones innecesarias con Estados Unidos. Es como si dentro del régimen existiera una competencia permanente entre quienes quieren sobrevivir negociando y quienes prefieren hundirse resistiendo. Un episodio particularmente revelador ocurrió hace pocos días cuando Jorge Rodríguez visitó uno de los centros de detención donde mantienen secuestrados a ciudadanos venezolanos. Organizó lo que pretendía ser un emotivo encuentro con madres de reclusos, una demostración de supuesta sensibilidad humana del régimen. Las imágenes mostraban mujeres llorando, aparentemente conmovidas por la presencia del presidente de la Asamblea Nacional. El problema surgió cuando investigadores independientes verificaron las identidades de esas supuestas madres. Resultaron ser militantes chavistas con historial comprobable de apoyo al gobierno en redes sociales.
ninguna tenía familiares presos en ese centro. Todo fue una escenificación burda, un montaje propagandístico diseñado para engañar a la opinión pública internacional. Querían que Donald Trump creyera que estaban actuando humanitariamente, pero utilizaron actores en lugar de víctimas reales. ¿Por qué un gobierno que supuestamente está liberando presos necesita fabricar escenas con falsos familiares? La respuesta es obvia, porque no están cumpliendo lo prometido. La farsa de Jorge Rodríguez expone la verdadera naturaleza del régimen. Incluso cuando aparentan colaborar, incluso cuando simulan gestos conciliadores, la mentira sigue siendo su herramienta predilecta. No pueden evitarlo. Después de tantos años construyendo narrativas falsas, el engaño se ha convertido en su modo natural de operación. Pero Washington ya no se deja engañar tan fácilmente. La administración Trump tiene acceso a información de inteligencia detallada sobre lo que realmente ocurre dentro de Venezuela. Saben exactamente cuántos presos políticos quedan, conocen las identidades y ubicaciones de los detenidos, pueden verificar en tiempo real si las liberaciones anunciadas corresponden a excarcelaciones genuinas. Cada mentira detectada erosiona la credibilidad del régimen y acerca el momento de acciones más drásticas por parte de Estados Unidos. Permítanme ahora abordar un tema que conecta directamente con las redes de corrupción del chavismo internacional. Alex Saab y Raúl Gorrín representan dos piezas fundamentales del entramado financiero que sostuvo al régimen durante años. Ambos manejaron cantidades astronómicas de dinero, sirviendo como testaferros de los principales jerarcas del gobierno. Saab siempre estuvo más vinculado a Maduro y a Delcy Rodríguez, mientras que Gorrín mantuvo una relación particularmente estrecha con Diosdado Cabello. La captura de Saab hace algunos años en Cabo Verde, producto de una orden judicial norteamericana, generó pánico en las altas esferas chavistas. Este empresario colombiano conoce todos los secretos, sabe exactamente hacia dónde fluyeron miles de millones de dólares sustraídos al pueblo venezolano. Se calcula que manejó personalmente alrededor de 12.000 millones de dólares en operaciones diversas. Su testimonio ante tribunales estadounidenses podría implicar no solo a funcionarios venezolanos, sino también a políticos europeos. Y aquí es donde entra un personaje particularmente controversial, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La relación entre Zapatero y el chavismo ha sido objeto de intenso escrutinio durante años. El exmandatario socialista se convirtió en una especie de embajador oficioso del régimen venezolano ante el mundo. Viajaba constantemente a Caracas, se reunía con Maduro y su entorno, defendía públicamente al gobierno contra las críticas internacionales. Nadie ha explicado satisfactoriamente cómo se financiaban estas actividades ni qué beneficios obtenía Zapatero a cambio de su incansable labor propagandística. Cuando Saab fue detenido en Cabo Verde, Zapatero apareció misteriosamente en Caracas intentando evitar que la extradición a Estados Unidos se concretara. Su preocupación resultaba sospechosamente intensa para alguien que supuestamente no tenía intereses personales en el asunto. Si Saab habla ante la justicia norteamericana, podrían revelarse conexiones incómodas que afectarían a figuras prominentes en España, Italia y varios países latinoamericanos. El silencio de Zapatero sobre Venezuela en las últimas semanas resulta particularmente elocuente. ¿Estará preparándose para lo que viene? Existe además un caso judicial que podría generar revelaciones explosivas en las próximas semanas. Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, exdirector de inteligencia militar venezolana, enfrenta juicio en territorio estadounidense. Este hombre conoce los secretos más oscuros del régimen desde su misma fundación. Trabajó directamente con Hugo Chávez durante años y acumuló información privilegiada sobre operaciones de narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento de grupos terroristas y conspiración para introducir droga en Estados Unidos. La sentencia se espera para este mes y los testimonios que ha proporcionado podrían sacudir los cimientos de múltiples gobiernos. Cuando el pollo termine de cantar, muchos que hoy duermen tranquilos comenzarán a padecer insomnio severo. Cambiemos brevemente el enfoque hacia los acontecimientos recientes en España, que tienen relevancia directa para comprender las redes de apoyo internacional del chavismo. Las elecciones celebradas el domingo pasado en Zaragoza confirmaron tendencias que se venían observando desde hace tiempo. El Partido Socialista Obrero Español continúa su declive electoral sostenido. Cada consulta popular arroja resultados más desalentadores para la formación que gobierna gracias a alianzas con separatistas y fuerzas radicales. El Partido Popular se mantiene como primera fuerza opositora, aunque perdió 2 escaños en esta ocasión particular. Pero el dato más significativo fue el crecimiento de Vox, que se consolidó como la formación con mayor impulso ascendente. Si estas tendencias se mantienen a nivel nacional, España podría experimentar un cambio de gobierno que tendría implicaciones directas para los venezolanos exiliados en territorio ibérico.
Un gobierno de centroderecha o derecha en España probablemente adoptaría una postura mucho más firme contra los remanentes del chavismo y sus cómplices europeos. Regresemos ahora a Venezuela y al dilema existencial que enfrenta Diosdado Cabello. Cada día que transcurre sin que sea capturado podría interpretarse como una victoria táctica menor. Él lo proyecta así ante sus seguidores, como prueba de que los norteamericanos no pueden tocarlo, de que su fortaleza permanece intacta. Pero esta interpretación ignora una realidad fundamental. Estados Unidos no está apurado. Washington puede esperar el momento óptimo para actuar. Saben dónde está Cabello. Conocen sus rutinas, sus desplazamientos, sus puntos vulnerables. La misma paciencia que exhibieron antes de extraer a Maduro la están aplicando ahora. El reloj corre en contra de Diosdado, aunque él pretenda ignorar el tic-tac constante. La publicación del reloj de Diosdado Cabello en redes sociales oficiales del régimen fue interpretada por analistas como un mensaje dirigido específicamente a Marco Rubio. Mostrarlo activo, funcionando, visible, pretendía comunicar que él sigue presente, que mantiene el control, que su tiempo no se ha agotado. Pero desde Washington, ese mismo símbolo se lee de manera completamente diferente. Para Marco Rubio representa una cuenta regresiva hacia el momento inevitable. Cada segundo que marca ese reloj lo acerca más a una celda de máxima seguridad junto a su antiguo jefe Nicolás Maduro. La arrogancia de exhibirlo públicamente solo confirma el nivel de desconexión con la realidad que padece el ministro venezolano. Cuando finalmente lo capturen, ese reloj será probablemente confiscado como evidencia, ironías del destino. Las próximas 24 a 48 horas serán absolutamente críticas para el futuro inmediato de Venezuela. Marco Rubio enfrenta una encrucijada: permitir que Diosdado Cabello continúe saboteando los acuerdos alcanzados con los Rodríguez o demostrar contundentemente que los desafíos tienen consecuencias severas. Todo indica que optará por la segunda alternativa. No puede darse el lujo de aparecer débil ante las provocaciones del ala radical chavista. Su credibilidad personal está en juego. Los años de trabajo construyendo presión contra el régimen venezolano culminan en este momento definitorio. Si Rubio cede ante las bravuconadas de Cabello, todo su legado de firmeza contra el chavismo quedaría en entredicho. La fuerza de Marco Rubio no se mide en declaraciones grandilocuentes ni en amenazas retóricas. Se mide en la precisión quirúrgica de sus operaciones y en la consistencia de su compromiso con la causa democrática venezolana. María Corina Machado confía en él precisamente porque ha demostrado ser un aliado confiable durante los momentos más difíciles. El pueblo venezolano, que sigue esperando justicia después de tantos años de sufrimiento, tiene en el secretario de Estado norteamericano a uno de sus defensores más persistentes. Esto no es diplomacia convencional. Para Rubio, Venezuela representa una misión personal que trasciende cálculos políticos ordinarios. Y cuando alguien convierte una causa en misión de vida, no se detiene ante obstáculos ni amenazas. Diosdado Cabello apuesta a que Donald Trump eventualmente se cansará del tema venezolano, que otros conflictos internacionales distraerán la atención de Washington, que la presión disminuirá gradualmente permitiéndole consolidar su posición. Es la misma apuesta que hicieron otros dictadores latinoamericanos en el pasado. Pero existe una diferencia fundamental en este caso. Trump ha delegado específicamente el expediente Venezuela a Marco Rubio, le ha otorgado autonomía operativa y respaldo institucional pleno para resolver la situación. Esto significa que mientras Rubio mantenga su posición, el tema venezolano no será relegado a segundo plano bajo ninguna circunstancia. Es personal para él, y cuando algo es personal, la perseverancia se multiplica exponencialmente. Cabello está apostando contra el hombre equivocado, y las consecuencias de ese error están cada vez más cerca. Reflexionemos sobre lo que está verdaderamente en juego para los millones de venezolanos que observan estos acontecimientos con esperanza y angustia simultánea. Cada liberación de un preso político representa un reencuentro familiar, lágrimas de alegría, abrazos largamente esperados. Cada redetención arbitraria, como la de Guanipa, significa renovar el trauma colectivo. Las familias venezolanas han sufrido demasiado durante estas décadas de autoritarismo chavista. Han visto a sus seres queridos desaparecer en mazmorras sin explicación. Han experimentado la impotencia de no poder hacer nada mientras el régimen destruía sistemáticamente todas las instituciones democráticas. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, existe una posibilidad real de que la justicia prevalezca y no podemos permitir que Diosdado Cabello la sabotee. El ala radical representada por Cabello comprende perfectamente que su supervivencia política depende de impedir cualquier transición ordenada. Si los Rodríguez logran negociar exitosamente con Washington, ellos quedarían marginados del nuevo arreglo.
Por eso sabotean sistemáticamente cada avance, por eso provocan deliberadamente a Estados Unidos esperando reacciones que justifiquen posturas más intransigentes. Es una estrategia desesperada de quien sabe que el tiempo se agota, pero prefiere incendiar todo antes que aceptar su derrota. Venezuela merece un futuro mejor que este, y ese futuro está más cerca de lo que muchos imaginan. Los hermanos Rodríguez enfrentan su propio dilema imposible. Traicionaron a Nicolás Maduro al facilitar su extracción, traicionaron los principios que supuestamente defendían durante años. Ahora intentan traicionar a Diosdado Cabello para salvarse ellos mismos. Pero las traiciones acumuladas generan desconfianza universal. Washington no confía plenamente en ellos porque sabe que actuaron por conveniencia, no por convicción. El ala radical no confía en ellos porque ya demostraron de qué son capaces cuando su supervivencia está amenazada. Están atrapados entre fuerzas que desconfían de ellos con razón. Su caída catastrófica es solo cuestión de tiempo. Este martes 10 de febrero de 2026 marca un punto de inflexión histórico. Diosdado Cabello eligió este día para lanzar su provocación más audaz contra Marco Rubio. La respuesta que venga desde Washington definirá el rumbo de los acontecimientos durante las próximas semanas y meses. El duelo final entre estos dos adversarios históricos se aproxima a su desenlace inevitable. Solo uno puede prevalecer. Y todas las señales indican que el tiempo favorece a quien tiene de su lado la fuerza militar más poderosa del planeta, los recursos financieros para estrangular económicamente al régimen y la determinación personal para no descansar hasta ver a sus enemigos tras las rejas.